Entonces, empezando un poco en lo que son los temas de hoy, el primero, vamos a hablar sobre certificados, que ese es el tema que yo les traía a ustedes, que es un certificado. Me pareció curioso este tema porque yo hago muchas entrevistas, voy a hablar un poco después de dónde estoy y todo lo demás, pero yo hago entrevistas y a veces dentro de lo que yo pregunto, ¿verdad? Los certificados son un tema y todo el mundo sabe que el certificado existe, pero hasta ahí. Entonces yo quiero darles una pincelada, ¿verdad? A high level de qué es los niveles que existen y algunos otros detalles más, como para que se lo lleven. ¿Quién soy yo? Yo soy David Pérez, hago pues DevOps, Cloud, infraestructura, SRE y todo lo que no hace un QA, un Scrum Master o un desarrollador y se lo tiran, ¿verdad? Base de datos y todo eso, es como el Zoila. Básicamente, y si no lo sé, lo googleo como todos ustedes, ¿verdad? Porque así funciona el asunto. Tengo ya algunos añillos andando por ahí, he pasado por varias empresas y por varios países y me devolví y ya no me quiero ir. Cosas que me gustan, bueno, la música, tanto escucharla como tocar, piano y guitarra y un violín que me compré pero no sé tocar. Los animales, que se me murió un perrito hace 2 días y es complicado. Y el parenting, ¿verdad? Tengo un chiquito, 6 años, y me saca canas por aquí, pero bueno, me encanta. Entonces ese soy yo. De nuevo, muchas gracias por haber venido acá hoy. Lo que vamos a ver básicamente es qué es un certificado, ¿verdad? Los protocolos que existen de certificados, que puse 2 porque quiero explicar cuál es la diferencia, ¿verdad? Y que ojalá ustedes se lleven solo uno de estos 2. Los niveles de autenticación de los certificados y finalmente hablar sobre esta herramienta Cert Manager un poco para que la conozcan, los que travesean Kubernetes, ¿verdad? Los que andan por ahí, que conozcan la herramienta y lo que hace. ¿Qué es un certificado? ¿Verdad? Primero que todo, si ustedes son desarrolladores, si son, bueno, lo que sea, ¿verdad? En el ambiente de tecnología e inclusive como usuarios finales, sabrán que existen sitios, ¿verdad? Usted ve el address bar arriba, la barra de dirección, y a veces dice HTTP y dice esta conexión no es segura, o dice HTTPS y esa conexión sí es segura. Básicamente, un certificado es una prueba digital que autentica que el sitio al que usted está accesando es el sitio que dice ser, ¿verdad? Es una identidad que me garantiza a mí esto, ¿verdad? Y no solo eso, sino que encripta la conexión, ¿ok? Rápidamente, encriptación es codificar y pasar por un algoritmo la información para que nadie más la pueda entender excepto aquel que la puede desencriptar, ¿ok? Entonces es súper importante porque si usted se mete a un sitio bancario o en cualquier otro sitio donde le pidan su información y no tiene este tipo de seguridad, cualquier hacker que esté por ahí haciendo sniffing o cualquier tipo de irrupción que tengan en ese canal de comunicación van a poder leer los datos porque no están encriptados. Entonces por eso siempre vamos a buscar que toda comunicación sea encriptada. Las compañías, las organizaciones, inclusive si alguno de ustedes tiene páginas, ¿verdad?, personales, blogs o lo que sea, es bueno siempre buscar que existan certificados para garantizar que todo lo que se haga, ¿verdad?, toda la información que viaje del cliente al servidor, pues esté encriptada y además para darle identidad a su sitio. Eso básicamente es un certificado. Ahora, hablaba de las páginas web, ¿verdad? Básicamente, ¿cómo reconocer si una página tiene el certificado o no? Por el protocolo HTTP. Si dice HTTP solito, no tiene, y si dice HTTPS, sí tiene. A mí siempre me gusta asumir, o mejor dicho, no asumir que la gente sabe lo que son las cosas, porque a veces yo mismo invito gente que tal vez no es tan techie, ¿verdad? Y vienen aquí. Entonces, traigo esto, ¿qué es HTTP? Básicamente,
un protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Qué es hipertexto? Bueno, texto es lo que todos conocemos, ¿verdad? Escribir un artículo. Hipertexto es cuando ese artículo tiene links a otros artículos, ¿ok? Entonces es texto más allá del texto, básicamente. Entonces tenemos un protocolo para transferir lo que es HTTP. Ahora, cuando vemos el HTTPS, esa S significa secure. Entonces es una comunicación, es un protocolo seguro de transferencia de hipertexto, básicamente. Entonces, cuando hablamos de certificados, tenemos dos protocolos para crear o generar esa identidad digital que es el certificado, el SSL y el TLS. Spoiler alert, SSL ya no nadie lo usa, tiene un montón de vulnerabilidades básicamente y no debería usarlo. He visto compañías que usan SSL y es bastante triste, pero no debería por el montón de vulnerabilidades y además de que ya está obsoleto. SSL significa Secure Sockets Layer, básicamente, y es un protocolo para encriptar. Y luego de ese nace el TLS, el Transport Layer Security, que también es un protocolo criptográfico para encriptar. Vamos a ver cómo funcionan esos protocolos, pero quiero que se lleven de aquí que SSL, diría que no existe, pero sí existe, ¿verdad? Pero muchas veces uno dice, ay, SSL, inclusive porque la herramienta OpenSSL se llama pues OpenSSL, no OpenTLS, ¿verdad? Pero básicamente quiero que se lleven de que TLS es el nuevo protocolo, estamos en la versión 1.3, y SSL es viejo, ¿verdad? Se quedó, como muchas cosas en informática, se queda el concepto, ¿verdad? A lo largo del tiempo, y pues mucha gente dice certificados SSL y lo van a encontrar así en internet, pero no, la gran mayoría del tiempo, si está bien hecho todo, va a ser TLS. Pero bueno, protocolos criptográficos, ¿cómo funcionan? Básicamente un protocolo criptográfico funciona utilizando una llave pública, una llave privada y una llave simétrica. Y ya vamos a ver qué es esa tercera. En el modelo cliente-servidor, ¿verdad? Y vamos a entender servidor no como una máquina, no como un tarro, ¿verdad? Sino como cualquier servicio que, valga la redundancia, sirve un propósito. Y el cliente como cualquier dispositivo que hace una petición, ¿ok? Entonces el cliente pide y el servidor sirve la petición. Simple. Entonces, cuando tenemos un cliente que en este caso, y muchos de los casos nuestros, es un browser, empieza con básicamente un hello al servidor y el servidor devuelve un hello para garantizar que el servidor existe, que está en línea, es reachable, etc. Después viene un proceso que se llama Key Exchange y ahí me voy a detener un poco. ¿Cómo sabe uno o cómo funciona el certificado para garantizar que este servidor es el servidor que dice ser y que la página o el servicio que esté ahí hosteado está donde dice que está? Básicamente, utilizando estas llaves y haciendo el exchange. Cuando hablaba de llave pública y llave privada, yo me acuerdo que en la universidad me lo explicaron como un montón de veces e igual no lo entendí. Entonces, es un tema que a veces cuando uno se mete mucho a codear y así, como que uno no le presta mucha atención. Bueno, hoy le vamos a poner atención. El tema de las llaves privadas y las llaves públicas funciona así. Tenemos a Bob y Bob quiere comunicarse con Alice. Entonces Bob tiene un mensaje que es hola Alice y lo encripta, ¿ok? Para poder encriptarlo hay un montón de algoritmos de encriptación, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a llamarle aquí el cipher suite, ¿verdad? O el paquete o el grupo de algoritmos de cifrado, y se utiliza la llave pública de Alice para encriptarlo, ¿ok? Entonces la mayoría de algoritmos de encriptación tienen que usar un string, básicamente, para encriptar la información. Y para desencriptarlo, usted necesita el string que hace juego con el string inicial que lo encriptó. Esto de la llave pública, la llave privada, a mí me gusta verlo a veces como una cerradura de una puerta, ¿verdad? La cerradura como tal, o sea, este lugar cierra, ¿ok? Cierra a la hora que cierre, le ponen un candado. Ese candado está ahí público,
Cualquiera puede venir en la noche y ver el candado y ver el huequito. Esta es la llave pública, está público. Pero ¿quién es el único que puede abrir eso? ¿Quién tiene la llave? Y esa llave no es pública. Si lo fuera, ¿qué pasa? Cualquiera entra a cualquier hora aquí, ¿cierto? Eso es lo que no queremos. Por eso la llave privada, que es la llave para abrir el candado, no la tiene todo el mundo. La tiene solo aquel servicio, aquel servidor o aquella persona en su defecto que la necesite para abrir algo. Entonces, con la llave pública de Alice, encriptamos un mensaje y lo enviamos. Si agarramos la llave pública, imaginen la que sea, ABCD, y con esa llave pública lo pasamos por un algoritmo, encriptamos un mensaje y se lo enviamos a cualquiera, no a Alice, se lo enviamos a Mariano. Entonces, ¿qué va a suceder? Como él no tiene la llave, o sea, yo le estoy dando un candado, ahí está el candado, él no lo puede abrir, ¿cierto? Entonces, esa es la encriptación. Cuando le llega a Alice, eso sí, Alice sí tiene la llave para abrirlo, ¿ok? Que es lo que le vamos a llamar la llave privada. Con esta llave privada puede desencriptar el mensaje, que originalmente era un mensaje ilegible, y con eso ve que dice hola Alice. Entonces, en este tema del Key Exchange, lo que sucede es que entre el browser y el server envía su certificado y envía la llave pública al cliente, ¿ok? Ese cliente utiliza esa llave pública y el certificado para validar que ese certificado, ¿verdad?, es válido. Ya vamos a ver cómo. Cuando lo valida y negocian también el protocolo con el que se cifra, se establece después una conexión. Cuando el browser manda un mensaje usando esa llave privada, esa llave pública, imagínense un hello, la encripta, igual que acá, y el servidor la puede desencriptar. El servidor está probando que tiene la llave privada con la que se generó el certificado, porque para generar todo certificado debe haber una llave pública y una llave privada. Cuando se la devuelve, le devuelve el candado abierto, el browser dice, ok, usted sí es, ¿verdad?, el dueño de este certificado, ya podemos hablar. Y el cliente genera una llave simétrica, una tercera llave, que se usa para generar ese túnel de encriptación en la comunicación a partir de aquí. Y toda esta comunicación que venga abajo va encriptada por una tercera llave. ¿Okay? A grandes rasgos, así es como funciona el asunto de el intercambio de llaves y demás. Ahora, ¿cómo se da cuenta el cliente que ese certificado es válido? Cuando le pasan la llave pública y le pasan el certificado, el cliente lo que hace es validarlo contra autoridades certificadoras, que es su Certificate Authority, que tiene ya pues preinstaladas el browser o en su máquina, ¿verdad?, en los keychain y demás, y contactando a la unidad, a la autoridad certificadora con ese public key, se da cuenta o puede garantizar, la autoridad certificadora le va a decir, sí, esta llave pública, este certificado, hacen match cuando usted genera el certificado, ¿verdad? Y si es quien dice ser. ¿Quién es esa autoridad certificadora? Hay un montón, pues son empresas que básicamente tienen que pasar un proceso para poder ser autoridades certificadoras, y hay una en específica que es la que nosotros vamos a estar viendo más que todo en Cert Manager, que se llama Let's Encrypt. Let's Encrypt es para ser certificados de forma gratuita. El resto, pues cobran, básicamente. De alguna u otra manera, pues le van a cobrar a usted los certificados. Pero básicamente, así es como sabemos si es válido. Entonces, ya sabemos que el certificado es una identidad digital para comprobar que quien dice ser, ¿verdad?, el servidor, es quien es, ¿okay?, o el servicio. Hablamos mucho de browser y de HTTP, ¿verdad? Pero realmente los certificados se pueden usar en muchas cosas, ¿verdad? Se puede usar para videoconferencias, para audio, para pues lo que es el web browsing, para microservicios, para un montón de cosas.
se utilizan los certificados, porque lo que queremos es agregar seguridad ahí. Entonces, algo que yo he notado a veces es que la gente, como que, nosotros a veces decimos, esto tiene un certificado, ya seguro, check. No necesariamente, ¿verdad? ¿Hay alguien de ciberseguridad aquí? No, que trabaje en ciberseguridad. O tal vez alguien que haya escuchado un ataque que se llama Man in the Middle, hombre en el medio, ¿sí? Bueno, hay varios. ¿Por qué sucede el Man in the Middle? ¿Alguien quiere explicarlo? Bueno, como el nombre lo indica, ¿verdad? Hombre en el medio, man in the middle, es básicamente alguien que se está haciendo pasar por otra cosa. ¿Cómo puede hacerse pasar usted por otra cosa? Bueno, hay muchas formas de que las personas caigan: ingeniería social, falsificar el dominio y más. El certificado no tiene solo un nivel de protección, tiene como un mínimo 3, ¿okay? Que son estos niveles: la validación de dominio, la validación de organización y la validación extendida. Entonces, empezando por el primero, ¿qué es lo que sucede con el primero? Es la validación más simple, y lo que hace es validar que el certificado es válido para un dominio. Entonces, si yo tengo un dominio, david.com, y creo un certificado con ese dominio de este nivel, lo que va a hacer es que ese certificado va a decir david.com le pertenece al dueño de este certificado, ya está. Y yo ese certificado lo puedo poner en un servidor y no pasa nada, ¿okay? Y ahí funciona. Pero realmente es el nivel más básico, sirve tal vez como para páginas web o algo así, pero realmente, aunque todos los niveles son encriptados, ¿verdad? Todos son encriptados, en eso no hay cambio, es más fácil de hacer, por ejemplo, ataques como el de Man in the Middle. La parte mala es que cualquiera podría hacer como que son ellos los que están en ese dominio, con algún tipo de routing o así, y eso no garantiza realmente que su página sea invulnerable, básicamente, porque es mucho más fácil, es solo una validación del dominio, el dominio es válido y ya está, y se genera con una llave pública y una llave privada. Entonces, esto es importante para que ustedes como desarrolladores y demás lo sepan. ¿Cuándo se puede usar? Porque no es que no se va a usar, ¿verdad? Qué sé yo, si usted tiene una granja de microservicios, si quiere ponerle HTTPS, pero está en un ambiente controlado, ¿verdad? Que es privado, donde nadie más va a tener acceso, usted lo puede usar perfectamente ahí. Por una razón también, usted puede generar certificados de dominio de forma gratuita. Los otros dos hay que pagar. Y usted no va a pagar para un microservicio que está privado en una granja completamente en intranet, ¿cierto? Pero sí la va a querer para muchas otras cosas. Por ejemplo, usted puede tener un Ceph con un MinIO para hacer S3 en un Kubernetes y va a querer meterle certificados y no un self-signed certificate. Usted puede generar un certificado válido que valide solo dominio y ya está. Con eso se la juega. Y un montón de otras herramientas que fuerzan o recomiendan usar TLS. El siguiente nivel es el de organización. La diferencia acá es que ayuda a decirle al visitante que el recurso que está obteniendo, la página web que está obteniendo, lo que sea, es realmente quién es. ¿Cómo? Bueno, hay una empresa o las empresas certificadoras que dan este servicio, lo que van a hacer aparte de validar el dominio, que está acá, verificación de dominio, ellos van a verificar su organización, dónde están, su teléfono y en muchos casos, no en todos, hacen una llamada final para verificar. Entonces lo que se garantizan aquí es que existe una persona detrás de eso que es responsable por ese dominio y que de verdad no es como un hacker o quien sea, ¿verdad?, que está tratando de crear ese certificado con ese dominio. Básicamente, esta es la diferencia con el OUB y el EV, ¿verdad?, el Extended, es básicamente similar, pero aún más
Entonces, vamos a tener, aparte de esto, tenemos que llenar un form, tenemos que tener una dirección física, y la existencia operacional, que el negocio existe y demás. Entonces, esos 3 niveles, ¿para qué me sirven? Bueno, si usted trabaja con microservicios y lo quiere tener pues interno, domain validation es suficiente. Si usted tiene una empresa y quiere que se vea bien, los otros 2, ¿verdad? El organizational o el extended, para darle más credibilidad a su página. Otra cosa, cuando usted usa el extended o el OV, a las páginas web normalmente le sale un candadito verde con el nombre de la empresa. Depende del browser, pero ya sale, no solo sale un candadito que es seguro, sino que sale el nombre de la empresa, certificando aún más seguridad. Y esto ya es mucho mejor, más que todo para la imagen de la empresa. Pero bueno, hablando sobre certificados, eso básicamente es un certificado, los protocolos SSL, TLS, el SSL ya es obsoleto, tenemos TLS, 3 niveles de dominio, organizacional y extendido. Ahora bien, cuando generamos, hay muchas formas de generar un certificado, tenemos inclusive los cloud providers, tienen sus formas de generar certificados, tenemos GoDaddy, tenemos Namecheap y tenemos, qué sé yo, Cloudflare y un montón de otros servicios, pero también existe Cert Manager. ¿Qué es Cert Manager? Básicamente es un servicio que es open source, ¿verdad? Es una herramienta open source que nos ayuda a generar certificados de forma automática. ¿En dónde? Pues en Kubernetes. Entonces, hablaba del ejemplo de los microservicios. Una granja de microservicios está en Kubernetes, podemos usar Cert Manager para autogenerar para cada servicio los certificados que vamos a querer usar, ¿verdad? Cert Manager se puede conectar con una variedad grande de autoridades certificadoras, como Let's Encrypt, HashiCorp Vault y otras. Inclusive se puede conectar con la unidad de certificadora de Amazon, la de Google y otros providers también que son third parties. Acá, la forma de crearlo básicamente es igual. Cert Manager va a generar, tiene la potestad de generar una llave privada on the fly para generar los certificados. Los va a guardar como secretos de Kubernetes. Estamos usando recursos de First Citizen, ¿verdad?, en Kubernetes, y los podemos usar con Ingress Controllers o Gateway Controllers, ¿verdad?, que en la versión 1.28 Platternetes de Kubernetes ya se gradúa el Gateway, ¿verdad?, el Gateway Resource, que básicamente lo que va a reemplazar el Ingress. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Si han usado reverse proxies, de nuevo, tienen microservicios, tienen un reverse proxy, un Ingress Controller, le podemos poner los certificados ahí directo al nivel de Ingress Controller, y lo que hace es que todo de ahí para abajo, ¿verdad?, tiene su certificado. E inclusive cada servicio puede tener su certificado. Entonces, en eso nos ayuda Cert Manager. Nos quita un montón de peso operacional de encima, y si ustedes son desarrolladores, he estado viendo yo, por ejemplo, job descriptions que dicen, ocupamos un desarrollador que sepa Terraform y que sepa containers y que sepa, no sé, un montón de cosas que van más allá del desarrollo. Esto les puede venir bien, y si no, por lo menos la teoría. Traje unos videitos acá, vamos a ver cómo se ven, de un setup rápido de cómo se utiliza pues el Cert Manager. Si ustedes lo ven, los que han usado Kubernetes, tenemos la herramienta esta, kubectl, y lo que hacemos es aplicar el YAML que ya existe en algún lado. Obviamente, ustedes lo descargan y lo guardan en un repositorio, y si quieren mantener siempre, ¿verdad?, la estabilidad de lo que están haciendo, o quitar por lo menos la opción de que esto en algún momento se cae, y justamente en ese momento usted necesitaba el archivo. Pero, básicamente, aplicándolo, empiezan a suceder varias cosas en Kubernetes, y se crean lo que se llaman Custom Resource Definition. Rápidamente, ¿qué es un CRD en Kubernetes? Es una definición no estándar de Kubernetes, de un recurso de Kubernetes. O sea, Kubernetes tiene deployments, pods, services, cluster, role binding y un montón de cosas más, y todo aquello que no lo tiene, usted lo puede crear, porque es customizable. Entonces ellos crean un montón de Custom Resource Definitions que se llaman Certificate Request, Challenges, etc.
que nos ayuda al manejo de sus certificados. Entonces se instala, también hace la parte del RBAC para que funcione, ¿verdad? Bien, y una vez que se instaló, vamos a ver, ¿qué está? Podemos obtener los pods en ese namespace, que es el default, que ustedes lo pueden cambiar si quieren. Y tenemos mínimo 3 pods acá. Tenemos un webhook, un injector, injector y el controlador. Entonces, esos pods nos van a ayudar a hacer toda la automatización de los certificados. Ahora ahí sigue el video. Tenemos también a nivel de Cert Manager un CLI para manejar certificados desde el CLI, si se quiere ver. Por ejemplo, aquí nos dice que el API de Cert Manager ya está listo. Otra cosa que podemos ver es cómo funciona a nivel de Cert Manager el asunto de los issues. Vamos a ver más adelante qué son, pero Cert Manager utiliza ciertos objetos para crear esos certificados. Para poder crearlos, una de las cosas más importantes y esenciales son los issues, que pueden ser issues o pueden ser cluster issues. Igual que el cluster role binding y el role binding, ¿verdad? El role binding funciona a nivel de namespace, el cluster role binding a nivel de cluster completo. Los issues son iguales. Entonces se puede tener un issue en un namespace para que genere certificados solo para ese namespace, en el caso de que quiera hacer isolación y demás. Entonces, la forma en la que se configura, acá hay un ejemplo, ¿verdad? Lo más importante, el server de la autoridad certificadora, en este caso Let's Encrypt. Podemos usar ingresos. Los resolvedores, hay varios tipos, está el DNS01 para resolver a nivel de DNS, si uno quiere tener wildcards, por ejemplo, está el HTTP para resolver solo a nivel de dominio, está, bueno, hay un montón. Eso es más o menos cómo se ve lo que es un cluster issue. Acá vamos a aplicarlo y se crean. Entonces, después de que le damos el get para ver cómo están, los vamos a ver acá. Uy, se pasó rápido el video. Otra cosa que podemos observar para los certificados es lo que es el objeto como tal, el CRD de certificados. Se ve más o menos así. Al certificado le ponemos los nombres de dominio que queremos crearle el certificado. Pueden ser también IPs y pueden contener wildcards si usted está usando DNS01. Una vez que tenemos el certificado así de listo, lo creamos. Cuando lo aplicamos, Cert Manager descubre los tipos certificados y los empieza a generar el certificado usando varios objetos que ahorita explico, básicamente. Entonces, cuando lo aplicamos, y se crea el objeto certificado acá, cuando lo obtenemos, bueno, no en este namespace, es que hasta en el video me equivoco yo, o sea, ya es el límite, ya. Ay, se me fue. Pero bueno, ahí está el certificado. Y aquí ya volvió a empezar el video. Entonces, es una manera de crear los certificados realmente, pero no la única. Eso es en el caso de que queramos un certificado que sea, digamos, generado manualmente por nosotros. Pero si recuerdan, antes hablé de que se puede generar a nivel del ingress para que se haga automáticamente. ¿Ve? Cuando tenemos un certificado, se ve algo como esto. Lo que explicaba antes, que es un issue o un cluster issue, es ese recurso que nos va a ayudar, ¿verdad? Y nos va a definir dónde vamos a ir a generar el certificado, la autoridad certificadora. Hay un par de objetos más, rápidamente, el challenge y el order, que básicamente los orders son recursos que nos ayudan a nosotros a manejar el life cycle del certificado. Entonces, un certificado tiene una orden y la orden es la que maneja
el ciclo de vida del recurso del certificado. Entonces, el order va a generar un challenge o más. El challenge básicamente es esas tareas que tienen que hacerse contra la unidad certificadora para verificar la autenticidad, ¿verdad? La autenticidad del certificado. En este caso, si es un dominio, que usted es dueño del dominio. Eso es un challenge, básicamente. Y para los que se preguntan qué es ACME, ACME significa ambiente de manejo automatizado de certificados, básicamente. Es como se llama? Como un protocolo para manejar automáticamente certificados. ¿Qué usa esto? ¿Verdad? Usa orders, usa challenges, etc. Entonces, esto que está acá es un ejemplo de cómo se puede ver en un ingress. Aquí es tan fácil como ponerle anotaciones y pues manejarlo a nivel de ingress, lo que es el Cert Manager. ¿Cuándo usarlo y cuándo no? ¿Verdad? Cert Manager tiene una ventaja. Por default, él cada 3 meses va a actualizar los certificados, porque los certificados que genera, al menos con Let's Encrypt, eso no es de Cert Manager, eso es de Let's Encrypt, van a durar 3 meses. ¿A alguien se le ocurre, tal vez, por qué van a durar solo 3 meses? No. Igual les voy a decir. Duran 3 meses porque Let's Encrypt es una autoridad certificadora gratuita para que usted cree a nivel de dominio un certificado. Lo hacen 3 meses para obligarlo a usted de que use Let's Encrypt automatizado. Ellos no quieren que usted lo use manualmente porque no tiene sentido. La visión de ellos es que los certificados sean automáticos para que esto no falle. Hay otros, qué sé yo, usted va a Cloudflare y genera un certificado de 5 años o de 10 años y eso nunca va a expirar, y cuando expire nadie se acuerda y va a haber un problema, ¿verdad? En el caso de Let's Encrypt, cada 3 meses y a nivel de dominio. Entonces, cosas que debe tomar en cuenta: si usted está usando Cert Manager con Let's Encrypt, tenga en cuenta que eso es solo validación de dominio. Úsela para cosas en las que usted puede usar solo validación de dominio. No la use para la página de su emprendimiento que tiene pues transacciones y cosas muy importantes, porque sería mejor que utilizar otro tipo de certificado que le dé más validez, ¿verdad? Más presencia. Ahora bien, Cert Manager sí se puede conectar con otras autoridades que lo hagan, ¿ok? Bueno, dale si quieren. Sí. Sí, las validaciones las hacen las autoridades certificadoras, ¿ok? Entonces, si nos devolvemos a lo que es un issue, ay, pero está en el video. Bueno, en el video, cuando yo les enseñé los cluster issues, ustedes veían que yo puse server y dije, lo importante acá es el server, y venía una dirección de Let's Encrypt. Porque Cert Manager se puede conectar con múltiples autoridades certificadoras. Let's Encrypt es una. Entonces, cada issue define a cuál unidad va a ir. Entonces, usted puede tener certificados con Cert Manager, un solo Cert Manager, y generar 3 issues. Uno para Cloudflare, uno para Let's Encrypt y otro para GoDaddy, ¿verdad? Y cada uno se maneja distinto. Que el mismo certificate tenga 2. Ok, eso se hace con el ingress. Ajá, porque en el ingress, cuando creamos el ingress, de hecho a mí se me fue, no lo veo aquí, pero hay una anotación acá, voy a ver si la encuentro y la pongo. Pero hay una anotación que dice cuál es el que vamos a usar. Vamos a ver si aquí lo tengo yo. Que debería tenerlo.
A ver si se ve ahí. Ven acá. Acá, lo que yo le digo a este ingress es que el cluster issue que va a usar es ingress. Ese asumamos que va a Let's Encrypt. Entonces después creo otro ingress para otros servicios y lo que hago es definir el cluster issue o el issue, el de Cloudflare. Y después otro ingress que ese va al otro. Básico. Correcto. Exacto, exacto. Y todo automático. No tenemos que andarlo haciendo, ¿verdad? Pero sí, básicamente sí se puede y se hace de esa forma. Entonces, si están usando otros Certificate Authorities, otra cosa que yo recomiendo es que verifiquen que estén siendo mantenidos, eso sí. ¿Por qué? Vamos a abrir esto. Acá pueden ver las, a ver si lo puedo estirar un poco, diferentes unidades, autoridades certificadoras, y tienen medallas. La medalla dorada significa que en los últimos 30 días, algo así, o 60, les han dado algún tipo de mantenimiento. Y vean que es el default de ACME y este otro, el Benafi. Pero hay otras, como la autoridad certificadora de AWS, o la de Google, también, Global Sign, inclusive la de Active Directory Certificate Service, esas tienen plata. Eso es que en los últimos 12 meses se les dio algún mantenimiento. Y finalmente, las de bronce aquí, que básicamente esto lo que dice es que pues lleva un rato de que no se les da mantenimiento. Aquí está, este es Production Ready, este es que en los últimos 12 y estos que no están mantenidos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es mi recomendación en ese sentido? ¿Qué se hizo? Bueno, que si van a usar otros que no son Let's Encrypt, porque Let's Encrypt es como el que casi todo el mundo usa, verifiquen que tenga mantenimiento, que no vaya a ser algo que esté ahí, ¿verdad? Sin mantenerse. Y pues básicamente eso es lo que les traía para hoy. No sé si tienen preguntas. Ok, buenas noches. Muchas gracias por venir y muchas gracias a Telescope por el espacio. Siempre es bonito compartir con la comunidad. Yo hoy vengo a hablarles un poco de infraestructura como código, como Pentofu. Va a ser una sesión entre didáctica y de chisme, porque todo lo que está girando alrededor de Pentofu pues tiene implicaciones con todo el ecosistema de Terraform. Entonces vamos a hablar, filosofar un poquito sobre lo que está pasando. Bueno, yo me llamo Vladimir Aguilar, yo soy Tech Lead SRE en TradeStation. Mi enfoque ha sido más que todo en AWS y Kubernetes los últimos años. Tengo 5 años de experiencia. Soy Community Organizer, soy parte de la comunidad de Cloud Native Costa Rica, al igual que David. Estamos organizando este evento, el Kubernetes Community Days, que es la otra semana. Ahorita al final de la charla les doy un poco de información para que se apunten si no lo han hecho o si les interesa. Y bueno, por acá está mi LinkedIn, Vladimir Aguilar, me encuentran bastante fácil, por si quieren conectar, discutir después, lo que quieran. Y bueno, para que más o menos entremos en perspectiva, lo primero que vamos a hacer es hablar de qué es infraestructura como código. Luego vamos a ver qué fue lo que pasó con Terraform y hablar un poco de OpenTofu, filosofar un poco de qué usamos entonces, OpenTofu, Terraform, y luego hacemos una pequeña demo para que vean cómo funciona OpenTofu y cómo funciona Terraform hoy en día. Bueno, empezando, ¿qué es infraestructura como código? La infraestructura como código es básicamente tratar la infraestructura, servidores, redes, storage, todo lo que se refiere a infraestructura como normalmente manejamos un repo de código C#, Java, Go, etc. Esto nos brinda muchas ventajas porque primero tenemos un lugar donde podemos versionar
nuestra infraestructura de alguna manera, sus definiciones, al igual que lo hacemos con el software, y no estamos en lo que tal vez se podía hacer, que era, por ejemplo, ir a AWS, crear una instancia y después ir a crear una base de datos y que se nos olvide dónde está todo, y al final tenemos un montón de recursos botados por todo lado, no sabemos de quién son y no sabemos en qué estado están. La infraestructura como código viene a solventar ese problema, proveyéndonos estas herramientas que nosotros podemos poner en un Git, montar un pipeline, automatizar los despliegues y facilitar pues un montón lo que es el manejo de la infraestructura. Existen varios proveedores de estas herramientas. Por ejemplo, tenemos a AWS con CloudFormation, tenemos a OpenTofu, tenemos a Terraform, tenemos algunas otras herramientas como Ansible y otras como Chef, que algunas de estas funcionan más como Configuration Management. Esto se refiere a que no es tanto que despliegan una infraestructura desde cero, sino que tal vez ayudan a configurar una infraestructura que ya está, ¿verdad? Por ejemplo, con Chef, ya por ejemplo, existen ya los servidores, y entonces a través de Chef se configura la aplicación que se quiere instalar, o el tool, o el NAS, o lo que sea que uno quiera tener, ¿verdad? Y existen también diferentes estilos. Por ejemplo, con CloudFormation normalmente lo que uno tiene es un YAML, un JSON, en donde uno define pues, la infraestructura que quiero. Quiero una instancia, quiero una base de datos, quiero un bucket, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno pues despliega eso en el servicio de AWS, eso se crea y ahí mantiene un estado. Pero también existen opciones en las que nosotros podemos tener más bien un código más cercano a lo que hace un developer el día a día. Entonces, en vez de tener un YAML, lo que tenemos es un código de TypeScript o un código de Python, que de hecho existe en AWS, que es CDK. CDK es básicamente un wrapper de CloudFormation en el que yo escribo código de Python o TypeScript o Java, C# creo que también, y defino mi infraestructura como código, un poco más visible como lo haría un desarrollador en su día a día, y al final eso lo transforma en un YAML, que es el que se despliega en CloudFormation y es el que se maneja a nivel de nube. Pero bueno, ya dando esa explicación, ¿qué fue lo que pasó con Terraform? Terraform en agosto del año pasado, creo que fue el 10 de agosto si no me equivoco, anunció, para sorpresa de muchos, un cambio de licenciamiento. Terraform y bueno, HashiCorp en general, que son los dueños de Terraform, pues eran conocidos por tener un ambiente bastante open source, un ambiente full open source, en el que la gente puede llegar, colaborar, utilizar esa herramienta a gusto, pero decidieron cambiar su licenciamiento de las herramientas de una versión de Mozilla Public License V2 a una Business Source License Web versión 1.1, a partir de la versión de Terraform 1.6. Esto incluye otros productos de HashiCorp, pero el tema en cuestión aquí es Terraform, entonces el dato que tengo es ese, ¿verdad? Y pues ellos empezaron a permitir, a bloquear pues el uso de Terraform bajo ciertos escenarios en los cuales ya las empresas a partir de esta versión tienen que empezar a pagarle a HashiCorp para poder usar Terraform. Para usuarios finales, lo que podemos hacer nosotros en la empresa, tal vez montando unas instancias, un clúster, la buena teoría no nos afecta. Todo lo que son los providers en Terraform son, por decirlo de alguna forma, bibliotecas en las que se tienen diferentes recursos, que son recursos, por ejemplo, hay un provider que es el de AWS, o hay uno de GCP, uno de Azure, entonces uno configura ese provider y de ahí saca recursos que, por ejemplo, son instancia, una base de datos, un clúster de Kubernetes, etc. Nosotros como usuarios finales, en la buena teoría, estamos cubiertos, pero tienen una definición muy ambigua de qué es la competencia la que va a estar afectándose por esta licencia. Entonces, hay un montón de empresas que es muy normal en el mundo open source, que agarraron el producto, tal vez le hicieron un wrapper,
tal vez le hicieron algunas modificaciones, tal vez lo metieron dentro de otro producto, y entonces ya Terraform a esto los empieza a considerar competencia. ¿Y cuál es el problema de esto también? Que Terraform tiene sus productos como el Terraform Cloud o Terraform Enterprise. El día de mañana generan otro producto que puede ahora hacer competencia de otro montón y empiezan a generar estos problemas de licenciamiento con todo el mundo. Además, esto es una patada al mundo open source porque se está cerrando pues, la cuestión comunitaria. Ya no va a ser tan fácil que un desarrollador que está trabajando en su día a día y que tal vez quiera hacer un PR para mejorar algo, se vaya a meter a Terraform porque sabe que ese código de alguna forma está amarrado. Y existe esa incertidumbre del futuro, ¿qué va a pasar con el licenciamiento de las otras cosas, verdad? Entonces, por ahí Terraform dice seguir siendo open source por un lado, pero porque el uso es abierto para la gente, pero empieza a definir términos para que también la gente llegue y le pregunte, bueno, nosotros somos competencia, y entonces ellos decidan sí o no, y entonces ya empezar a cobrar. Pero bueno, todo eso es a partir de la versión 1.6. Muchas empresas, como les menciono, tenían estos productos que dependen mucho de los productos de HashiCorp. Y uno de los principales es Terraform. Yo creo que aquí la gran mayoría, si no es que todos, conocen Terraform por lo menos de nombre y saben que ellos en un proyecto, ustedes mismos en un proyecto, o el DevOps, el SRE en los pipelines tienen montado Terraform. Entonces es un producto que está muy ampliamente usado. Y dado el descontento de muchas personas y de muchos miembros de la comunidad, es que nace el proyecto de OpenTofu. OpenTofu pues es una alternativa open source a Terraform. Antes se llamaba OpenTF, pero por una cuestión de evitar problemas legales, porque las extensiones de los archivos en Terraform son .tf y además es muy similar a Terraform. TF uno lo puede relacionar muy fácilmente con Terraform en el día a día. Entonces ellos dijeron, mejor evitemos las broncas, y entraron con este nombre creativo de OpenTofu. Fue un proyecto adoptado por The Linux Foundation y de hecho es un proyecto que están trabajando para integrarlo también en la Cloud Native Computing Foundation. Y para darles perspectiva, la Cloud Native Computing Foundation es como una subsidiaria de la Linux Foundation, son básicamente del mismo grupo, pero la Cloud Native Computing Foundation tiene muchos proyectos e iniciativas de incubamiento de proyectos open source para llevarlos a niveles de madurez de uso en producción y de uso bastante confiable. Una cuestión importante de que OpenTofu sea parte de la Linux Foundation es que no va a ser parte de un vendor, ¿verdad? No es parte de HashiCorp, no es parte de Microsoft, no es parte de Amazon, no es parte de algún grupo que se lucra de alguna forma, como si lo hacen estas empresas, sino que es parte de una fundación que lo que promueve es el open source real. Y qué más open source que Linux, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue crear un fork de Terraform de la última versión que es open source, porque ellos no pueden hacer un cambio de licencia retroactivo, no pueden decir ahora todas las versiones de Terraform son de la licencia BSL. Entonces la última versión es la 1.5.5, hicieron un fork y ese fork es el que se está madurando para ser una versión de Terraform bastante confiable, totalmente open source. Y en este momento, vamos a ver cómo va el futuro, ¿verdad? Migrar de una versión anterior a la 1.6 de Terraform a OpenTofu es prácticamente transparente porque es un fork, al final es el mismo código, se les está haciendo pues, los cambios que la comunidad cree convenientes, pero al final viendo posts en LinkedIn, por ejemplo, de gente que habla de migraciones, dicen que el esfuerzo fue prácticamente cero hacer una migración. La misma página de OpenTofu ofrece pues, los procedimientos para hacerlo. Entonces, realmente es un proyecto que está agarrando fuerza y ahí es donde nosotros decimos, bueno,
de modo todo OpenTofu, me quedo en Terraform. Pues, pregunta fácil de responder, ¿verdad? No creo que nosotros tengamos que radicalizarnos a un lado o al otro. Terraform tuvo sus razones para hacer eso y va a tener sus consecuencias y se van a ver. De igual manera, estuve leyendo ahí, como para la charla, buscar un poquillo más qué decía la gente. Estuve leyendo a varias gente que incluso antes de que Terraform hiciera este cambio de licencia, que ellos llegaban y trataban de aportar al proyecto y tal vez metían un PR en el que trataban de resolver algo. La gente de HashiCorp les respondía que eso no estaba en el roadmap, entonces le rechazaban el PR y a los meses exactamente lo mismo que él estaba proponiendo lo integraron. O sea, casi, no vamos a acusar a nadie, pero casi que agarraron el código y lo hicieron de ellos, ¿verdad? Entonces ya habían ciertos problemas de la comunidad open source con Terraform, según lo que puedo observar, y esto fue pues la cereza del pastel, la gota que se derramó. Y pues la comunidad reaccionó con este proyecto OpenTofu que se ve bastante prometedor. Con todo esto es muy probable que mucha gente que aportaba a Terraform se va a mover a aportar a OpenTofu para que el proyecto sea sólido y que avance. E incluso si ya logra entrar a la CNCF va a agarrar mucha fuerza porque la misma fundación le va a ayudar a crecer el proyecto hasta ser un proyecto bastante maduro. Es un proyecto que tiene desde agosto acá. Tampoco podemos decir que si volvámonos locos, movamos todo para OpenTofu porque podemos tener problemas a futuro. Entonces, al menos yo lo que veo es que si tal vez uno tiene una carga nueva, algo nuevo que va a hacer y quiere probarlo, tal vez es algo no muy complicado, OpenTofu es una buena opción para empezar a probar. Pero si ya hay loads en Terraform y todavía no nos está afectando a nosotros tal vez como usuarios finales, si eso es lo que hacemos, pues esperarnos a ver cómo madura el proyecto de OpenTofu para ver si realmente vale la pena moverse o no. Por ejemplo, un feature que vi, que es el que me acuerdo que OpenTofu estaba trabajando, era manejar el cifrado del estado que maneja estas dos herramientas. Básicamente el estado ya sea en OpenTofu o en Terraform es cuando uno hace el despliegue de alguna infraestructura, eso va a tener un estado que es, ok, se hizo un deploy de una instancia con esto, esto y esto, y eso es un archivo que se maneja como para un registro. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo haga un cambio, se va a ir a verificar ese estado para ver cuáles son las cosas que tengo que ir a cambiar. Ese estado ahorita, OpenTofu lo está tratando de hacer un cifrado para manejarlo un poco más seguro, que no quede como un texto plano. Y es algo que la gente estuvo pidiendo mucho en Terraform. Entonces, probablemente OpenTofu va a escuchar un poquito más a la comunidad y vamos a ver cómo se desarrolla en estos años, ¿verdad? Para ver cómo el proyecto evoluciona y ver si vale la pena realmente ya volverse loco y mandar todo para OpenTofu. Si es que Terraform no nos está dando las soluciones que nosotros requerimos, ¿verdad? Y bueno, aquí hay una noticia que se dio el 10 de enero de este año y ya hay una versión de OpenTofu que es generally available y ellos aseguran que está lista para usar en producción. Si no me equivoco, la versión 1.7 a partir del 10 de enero está disponible, entonces en realidad la comunidad se movió bastante rápido para eso. Sin embargo, bueno, hay apetitos del riesgo para todo, hay gustos, sabores. Entonces, ya cada quien toma la decisión de si moverse o no. Y bueno, vamos a hacer un demo. Aquí, yo lo que hice fue preguntarle a ChatGPT, bueno, créame un código de Terraform para desplegar una instancia de EC2 en AWS y los pasos para ejecutarlo. Aquí solo puse la cuestión del template. Básicamente se define el provider, como les hablaba, que es como una biblioteca donde se tienen los recursos. Y aquí hay un recurso que es una instancia de AWS, en donde se maneja el AMI, que es la imagen que vamos a utilizar, y el tipo de instancia, ¿verdad? Que en este caso es una T2 Micro, pero yo le hice algunos ajustes que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí en estos videitos, este primer video es de Terraform. Terraform tiene
4 comandos principales: init, plan, apply y destroy. En init, para hacer una analogía, es como cuando uno hace npm install, que es donde uno tiene dependencias, ocupa descargarlas, entonces el Terraform init va a hacer ese trabajo por nosotros. Acá ejecutamos el comando. Luego viene el plan. En el plan es donde vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta ejecución. Y ahí se agregan un montón de datos que son parte pues, de la configuración de AWS. Ahí lo podemos ver. Y luego hacemos el apply. Que en el apply lo que vamos a hacer es ya hacer el despliegue de los cambios que queremos hacer en Terraform, ¿verdad? Ahí lo confirmamos y ahí la instancia se empieza a crear. Ahí le damos unos segunditos al video. ¿Listo? Y vamos a ver la consola de AWS. Ahí refrescamos y vamos a ver que ahí está la instancia de Terraform. Y aplicamos el destroy para destruir la instancia. Ya no la queremos más porque nos cuesta plata. Y aquí usamos la magia de la edición porque dura 1 minuto y pico. Y listo. Ahí vamos a ver de nuevo en la consola AWS cómo se destruye. Eso es Terraform. Ahora vamos a ver cómo funciona OpenTofu. Ahí vamos a ver un toque básicamente el archivo de la instancia. Ahí ven que lo cambié un toquecito porque le puse un tag, le puse otro tipo de instancia, le cambié el IDMI. Y vamos a ejecutar, en este caso en vez de Terraform init, es Tofu init. Y van a ver que prácticamente todo lo que se hace es exactamente lo mismo, pero se cambia Terraform por Tofu. Es un ejemplo muy simple. Probablemente en ejemplos más complejos algo pueda cambiar, pero en este punto de las versiones son tan similares que probablemente todo es bastante transparente entre OpenTofu y Terraform, ¿verdad? Ahí vamos a hacer el plan. De la misma manera, ahí se genera todo el plan donde se dicen todas las configuraciones en AWS. Y vamos a hacer el apply. Ahí lo único diferente va a ser el tag, porque este le puse OpenTofu, el otro le puse Terraform, pero el archivo es básicamente el mismo. Ahí le damos unos segunditos. Ahí se crea la instancia. Nos vamos a AWS. Ahí está Hola Telescope, OpenTofu. Tenemos la instancia creada. Y por último el Tofu Destroy para dejar todo limpio. Y vamos a ver si lo puedo adelantar un toquecito. Ahí está. Le damos un toquecito. Y listo. Pueden ver que ya la instancia no existe. En resumen, hicimos lo mismo con un comando distinto. Cambiamos Tofu por Terraform. Y bueno, para finalizar con la charla, con la conversación, quería dejar este mensaje que vi en el manifiesto de los que están impulsando este proyecto OpenTofu. Básicamente, cuando Terraform lanzó este mensaje de que iba a cambiar el licenciamiento, pues se creó un manifiesto de la gente de OpenTofu que básicamente pedía dos cosas. Bueno, pedía una cosa y después si no era otra. La primera era que Terraform volviera a su idea del full open source y que lo dejara así a perpetuidad. Y la otra era que si ellos no hacían eso,
pues la comunidad se iba a mover en pos de crear una herramienta que sea verdaderamente open source. Y de ahí sale este pensamiento que dice que nosotros creemos que los building blocks, o sea, los bloques de construcción del Internet moderno, como lo son Linux, Kubernetes, Terraform, tienen que ser de verdad open source, porque esta es la única forma en que podemos asegurar que estamos construyendo nuestra industria en bases sólidas y predecibles, sin ningún tipo de maña, sin ningún tipo de cuestión que pueda cambiar el futuro. Y al final, todas las empresas hacen lo que quieran con sus productos. Terraform tiene el derecho de hacer lo que quiera con su producto, pero eso tiene implicaciones no solo, digamos, a nivel de cómo se mueve el mundo de la tecnología, porque Terraform ha sido, como dice acá, un building block de todo lo que es el Internet ahora, de cómo se construyen infraestructuras, y eso va a tener sus consecuencias. A mí me parece que Terraform podría ser afectado a nivel económico incluso con estas cuestiones, porque el apoyo que puede recibir es menos, y pues el de OpenTofu crecer, y al final, si alguien quiere agarrar un proyecto open source, montar su startup en base a eso, bienvenido sea, pero la filosofía del open source es esa misma, la libertad, que nosotros podemos elegir lo que queremos. El año pasado, varios ticos andábamos ahí en el KubeCon y veíamos mucho eso. Teníamos los proyectos de la Cloud Native Computing Foundation y habían N cantidad de vendors dándole un saborcito a cada proyecto y un soporte. Entonces yo tengo la decisión de decir, bueno, voy a comprar este producto que me va a dar soporte, me van a ayudar, o me como yo la bronca y digo, ok, vamos con todo, voy yo armando todo desde cero, voy con los retos que tal vez ellos ya pasaron, pero bueno, no le pago a nadie, uso el proyecto así como está. Y esa es la filosofía del open source al final, la libertad. Y era un pensamiento que quería dejarles aquí para el final de la charla. Muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta.